Matrosca, Pincharrata y Rusa. ¿Cómo llega una vecina de un pueblito de menos de 500 habitantes a ser la máxima referente de la izquierda en la ciudad de Buenos Aires? Diputada nacional y abogada en causas contra delitos de lesa humanidad. Va por su primera candidatura presidencial. Somos Martina Garbars y Matías Mousset. Esto es Carpeta Roja, un podcast dedicado a la historia de los candidatos en las elecciones argentinas 2023. Abrimos la carpeta roja de Miriam Teresa Bregman. Miriam Bregman nació el 25 de febrero en 1972 en Timote, un pequeño pueblo del interior de la provincia de Buenos Aires, cerca del límite con La Pampa, donde vivió hasta los 15 años. Hoy en Timote hay 526 habitantes, pero imagínate en el 87. 2 años antes de su nacimiento, en 1970, el pueblo vivió un antes y un después con un evento tremendo, que es que apareció ahí en la estancia La Selma de Timote el cuerpo de Pedro Eugenio Aramburu, que fue dictador entre el 55 y el 58. Aramburu había sido secuestrado y asesinado por la organización Montoneros después de lo que llamaron un juicio revolucionario. De esa época, dice Miriam que guarda los mejores recuerdos. A la plaza del pueblo, en la dictadura, la habían nombrado Aramburu, pero ella agrega orgullosa que la lucha de los vecinos hizo que hace poco le cambiaran el nombre al de Roberto Aldo Godoy, un pariente de ella que a los 18 años murió en el hundimiento del general Belgrano durante la Guerra de Malvinas. A los 15 años se fue a vivir sola a Carlos Tejedor junto con Mauricio, su hermano menor de 13 años, porque su casa en Timote se había inundado. Fue en esos años cuando Miriam se convirtió para sus amigos primero y para sus compañeros de militancia después en la Rusa. La Rusa proviene de una familia de ascendencia judía alemana radicada en Entre Ríos al llegar a la Argentina. Los Bregman, inmigrantes europeos, llegaron a principios del siglo XX. Su abuelo se instaló en el pueblo y montó una tienda de ropa que se llamaba El Barato Argentino. Era el único judío del pueblo. Su abuela era parte de una de las colonias judías de Entre Ríos, Carlos Casares. Su papá estudió para ser maestro rural y luego heredó el negocio familiar. Con el retorno de la democracia en 1983 y su simpatía por Alfonsín, Don Bregman, como le decían, lo llevaba siempre a los actos del presidente radical en los pueblos aledaños. De adolescente, Miriam salía muchísimo con sus amigas, hacían dedo para ir a otros pueblos y atendían la entrada de los boliches para juntar plata para pagarse el famoso viaje de egresados a Bariloche. También hacía deporte, pero le gustaba más leer. Y es fanática de fútbol, hincha de Estudiantes de La Plata. No sabemos si esto es un dato muy conocido de ella, pero escuchémoslo en sus propias palabras. Cuando empecé a ser un poco más grande, me di cuenta que no era necesario ser de River o de Boca y que podía elegir, y siempre me gustó Estudiantes. Y por supuesto después, ya más grande, lo elegí conscientemente, ¿no? Porque cuesta, ahora no tanto porque hay otros medios de comunicación, pero cuando yo era chica en el interior de la provincia estaba esto, River, Boca, y a lo sumo alguien era de Racing o de San Lorenzo, pero costaba mucho que haya otro club, y ahora no es así, porque además hay clubes, qué sé yo, como Sarmiento de Junín, otros clubes que empiezan a tener influencia también en el interior, que está bueno, aunque siempre después hay alguna referencia con los clubes nacionales, ¿no? A mí cuando me preguntan ¿por qué sos de Estudiantes y no sos de La Plata? Me ofendo mucho, porque eso es reducirlo a un club de barrio, cosa que Estudiantes no lo es de ningún modo. Si tenés que describir en determinado contexto desfavorable qué es Estudiantes de La Plata, ¿no? Obviamente. Pero eso no ocurre, mirá. Ya no, es cierto. Eso no ocurre, a mí al revés te voy a decir. Yo soy abogada, por ejemplo, te pongo un ejemplo desde hace muchísimos años de la fábrica Cerámica Sanón de Neuquén, hoy una fábrica recuperada, emblemática. Orgullo nacional. Y recibía chistes a veces, ¿no? Pero después charlando la fábrica, había trabajadores que también eran hinchas de Estudiantes, o porque venían, recuerdo de Olavarría, de lugares del interior de la provincia que venían a trabajar a Neuquén, y siempre nos encontramos con eso, y creo que está ese orgullo de buscar o personajes famosos, o hablé con tal, me ha pasado en la legislatura de la ciudad, donde ahora soy legisladora, que alguien se acerque y me diga, mi mamá es de Estudiantes. Miriam ingresó a la Facultad de Derecho. En sus primeros años arrancó como ayudante de cátedra en la materia de Derechos Humanos y mientras tanto trabajaba en un estudio contable para ganar unos pesos extra. Ahí ayudaba a su hermano Mauricio, que mientras había conseguido una changa como pintor. En 1997, Miriam, ya con 24 años, se suma a militar al Partido de los Trabajadores Socialistas, en el que milita hasta hoy, el PTS, que en ese momento era un espacio que se había separado en los años 80 del movimiento al socialismo, del MAS. Era un desprendimiento de ese partido. Con sus compañeros fundaron
el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, que comenzó a defender a trabajadores y jóvenes que terminaban detenidos en represiones policiales. Desde el 98, que es abogada de los trabajadores de la empresa recuperada Cerámica Sanon, o FASIMPAT, que es el acrónimo de Fábrica Sin Patrones de Neuquén, y es una de las abogadas que actuó en el histórico caso donde se condenó a la empresa por un lockout patronal ofensivo, que es la primera vez que se declaraba algo de este modo en la historia argentina. Desde comienzos del 2002 se encuentra bajo el control de los trabajadores, después del cierre de lo que había sido la Cerámica Sanon, quebrada a finales del 2001. Es una de las fábricas más destacadas del movimiento de empresas recuperadas de la Argentina. También representó a Catalina Balaguer, una trabajadora de PepsiCo, en un caso de despido discriminatorio y del derecho de reincorporación. Balaguer había sido despedida luego de reclamar por las condiciones de trabajo con sus compañeras. En este caso, la Corte Suprema estableció que las empresas no pueden discriminar y despedir empleados por su actividad gremial, aunque estos no tengan fueros sindicales. La decisión judicial hizo que la empresa tuviera que reincorporarla y así fue, aunque aún no recuperó su antiguo puesto en las líneas de producción. Fue un fallo que fue pionero al ser el primero en el país que obliga a una empresa privada a reincorporar a un gremialista sin fueros. En 2017, Bregman volvió a esa multinacional, esta vez para representar a los trabajadores frente al cierre ilegal de la planta de Vicente López. Ustedes les consta, yo lo dije hace días, pedí hablar con el gobierno, pedí hablar con el Ministerio de Trabajo, hablé con los diputados de Cambiemos, hablé con todo el mundo. No escuchan, querían dar este mensaje, porque quieren avanzar en los despidos, como en Atucha, como en todo el país, quieren avanzar en la flexibilización laboral. Entonces estas trabajadoras las están usando como conejito de India, pero son trabajadoras. Catalina luchó mucho por las trabajadoras de este país, por los derechos de las trabajadoras de este país, y así la tratan. Miriam también defendió a víctimas de gatillo fácil. El 1 de junio del 2001, 4 hombres asaltaron un local de McDonald's en el centro de Quilmes y al escapar se tirotearon con 3 policías de la bonaerense. Carla Corte, militante del PTS y del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, caminaba por la calle Mitre cuando fue alcanzada por un balazo que le dañó la médula a medio centímetro del corazón. Por este hecho, la Corte quedó paralítica de por vida. Sus años de lucha y sus elaboraciones están condensadas en el libro La disciplina de las balas, una edición de IPS del 2019. Para mí es un día muy significativo personalmente porque estuvimos con Carla desde aquel 1 de junio del 2001 cuando ocurrió este terrible hecho y verla hoy rodeada de tantos otros casos que se vienen a manifestar con ella demuestran que la enorme lucha que dio Carla la han convertido en un claro referente de la lucha contra el gatillo fácil policial y eso nos enorgullece porque Carla además es miembro de nuestro organismo, del CEPROD, miembro del PTS, es decir, para nosotros el camino que eligió Carla, que es el camino de la lucha a partir de su tragedia personal, es la mejor salida que se le puede dar a esa situación tan trágica. Otro de los casos centrales donde Miriam participó como querellante fue el del agente de la Policía Federal Américo Balbuena, quien se infiltró como periodista en la agencia de noticias Rodolfo Walsh 10 años. En la agencia, el espía se encargó de entrevistar a miembros de organizaciones sociales como la agrupación de familiares de ex detenidos desaparecidos, partidos políticos como el PTS y organizaciones estudiantiles como la Federación Universitaria de Buenos Aires, la FUBA. 2 años después del descubrimiento de Balbuena, la agencia Walsh se disolvió porque sus miembros la abandonaron por temor a represalias por parte de las fuerzas de seguridad en su trabajo periodístico. En marzo de este año fue condenado en un tribunal de Comodoro Pi a 2 años de prisión en suspenso e inhabilitación especial por el doble tiempo tras ser acusado de espionaje político y obtener información para brindarla a la federal. Esto es lo que decía Miriam Bregman. Sí, era una persona que nos entrevistaba, preguntaba mucho, se ofrecía a ir a la casa, si querés voy a tu casa, les decía, todas actitudes que por supuesto llevaban a confirmar esto. Luego, cuando aparecen en los allanamientos, su legajo y demás, se comprueba que efectivamente es un agente del Cuerpo de Informaciones de la Policía Federal, un cuerpo de informaciones que no tiene otro objetivo que el espionaje político. Algunos han pasado al conocimiento público. Ciro James siempre se lo mencionó como un personaje que tenía que ver con esto. Lo que nosotros venimos diciendo, lo que nosotros venimos denunciando los organismos de derechos humanos, que no estamos hablando de un cuentapropista, esto que tanto se ha utilizado también bajo el gobierno de Mauricio Macri, ¿no? Como que son cuentapropistas que se cortan solos y hacen inteligencia, todo lo contrario. Esto es parte de un cuerpo de informaciones creado por Onganía y que luego han seguido cumpliendo funciones tanto bajo gobierno de dictadura cívico-militar como bajo gobiernos constitucionales.
Miriam también va a ser la abogada de un juicio histórico, el primer juicio realizado desde la reapertura de causas de lesa humanidad. El acusado en ese momento era el ex jefe de la policía bonaerense, un conocido, Miguel Osvaldo Echecolás. Vamos a solicitar un cambio de calificación, que oportunamente en la sentencia se cambie la calificación y se lo condene al señor Echecolás por el delito de genocidio. Vamos a demostrar en estos alegatos que los delitos por los que se los investiga al aquí imputado no fueron delitos aislados. No estamos ante una simple sumatoria de crímenes. El señor Echecolás fue parte de un plan de exterminio sistemático. Este plan de exterminio que se llevó a cabo en la Argentina tuvo un objetivo muy concreto, que era cambiar la estructura económica del país y todas las relaciones sociales, culturales, políticas y gremiales que sobre ellas se asentaban. Este juicio va a ser muy importante no solamente porque es el primer juicio desde la reapertura, sino porque además es el juicio en el que un día antes de la condena desaparece Jorge Julio López, uno de los testigos claves en la causa que ya había declarado contra Echecolás, y bueno, desaparece el día antes de que se dicte sentencia en la ciudad de La Plata. Ellos ya sabían seguramente que íbamos a acusar por genocidio y Julio tenía que estar presente ese día en la sala para que pudiéramos alegar. Es por eso que nosotros, al poquito rato que Julio nos llega, uno de los abogados deja el alegato después de decir su parte y vamos a presentar inmediatamente con Nilda Eloy un habeas corpus. Bueno, el paso de los días creo que confirma que actuamos con buenos reflejos porque solamente una persona que haya sido secuestrada puede estar tantos días desaparecida, no hay manera de que una persona se esfume en el aire. Si es verdad que le están buscando tanto como asegura que lo están haciendo, tanto desde Presidencia de la Nación como desde el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. El 19 de septiembre de ese año, Echecolás fue condenado a prisión perpetua a cumplir en la cárcel de Marcos Paz. La sentencia del Tribunal Oral Federal número 1 de La Plata declaró por primera vez en la historia argentina que fueron delitos de lesa humanidad cometidos en el marco de un genocidio. La rusa también fue abogada querellante en el juicio a Jorge Tigre Acosta por la causa ESMA. Allí denunció que en el transcurso del juicio oral, el represor Acosta presentó una carta en la que sostiene que Patricia Walsh, Graciela D'Aleo y otros sobrevivientes y la propia Bregman lo someten al escarnio de estar esposado y de llegar en estas condiciones a las audiencias. ¿Sabés qué le contestó Miriam? ¿Qué? Escarnio era la ESMA. En su militancia por los derechos humanos, además participó en los juicios orales por los crímenes cometidos en la mega causa ESMA contra el prefecto Héctor Febrés en el 2007 y en el segundo juicio oral contra 18 genocidas representando, entre otros, el caso de Rodolfo Walsh, Raimundo Villaflor y a organismos como la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos. Bueno, para nosotros imagínense que después de tantos años de lucha es increíble, pero muchos de los hechos que hoy se analizaron aquí fueron juzgados incluso en el juicio a las juntas, o sea que desde ese momento muchos de estos casos han sufrido los avatares de la justicia argentina. Bueno, llegar hoy a tanta cantidad de condenas perpetuas por supuesto que redundó en que toda la sala estuviera feliz, estuviera contenta, que se aplaudiera y viviendo con tristeza los 3 casos de absoluciones, porque por supuesto aportamos muchas pruebas, logramos demostrar que esas 3 personas eran responsables y fueron absueltas, pero creo que el hecho de verlos entrar esposados, como pedimos en su momento, que tengan que presentarse, que tengan que dar la cara frente a los sobrevivientes, fue un momento de emoción y uno particular, cuando se nombraba a aquellos sobrevivientes como Lázaro Glastein, que producto de que la justicia se demoró tantos años, que nuestra lucha recién ahora logra que se sienten aquí, no pudieron estar vivos para escuchar esta sentencia. Y hay como una frutilla del postre. Hay como una frutilla del postre que también es otra pelea que venimos dando porque el fallo, después veremos en la sentencia con qué fundamentos, habla de que hubo un genocidio por motivos políticos en la Argentina y bueno, como todos saben, esta es una pelea que venimos dando desde nuestra querella hace muchos años. ¿Y qué puede significar que eso se concrete? Puede significar que la Argentina se empiece a hablar en serio de qué ocurrió en ese periodo histórico, que no hubo delitos aislados, que el robo, el homicidio, esos delitos que vimos hoy fueron todos partes de un genocidio que se cometió en el país. Una paradoja geográfica enfrente está el comando en jefe de la Armada, el edificio Libertad, donde estaba Macera que daba las órdenes. Una paradoja que tiene mucho peso porque muchos de los sobrevivientes fueron llevados a realizar trabajo esclavo a ese lugar y cuando ahora tienen que venir a declarar enfrente con la mirada de los marinos, es una situación difícil.
Gracias, buenas noches. En 2007, Bregman también fue abogada querellante en el juicio oral contra Cristian Federico Bombernicch en la ciudad de La Plata, en el juicio oral por los delitos de lesa humanidad cometidos en Campo de Mayo. Esto es muy importante también porque el caso de Bombernicch fue el único caso en el que se condenó a un sacerdote por delitos de lesa humanidad. Dio una tendencia de Miriam a participar de casos que son muy históricos. El de Bombernicch fue el único caso contra un miembro de lo que en ese momento era la Iglesia Católica en ser condenado también a perpetua por delitos de lesa humanidad. Para nosotros, la intencionalidad política y el señorío fáctico que tenía Bombernicch en los centros clandestinos quedó demostrada y queda claro que no es un simple partícipe, sino que es autor y pieza clave del genocidio desarrollado. Por eso es que exigimos, manteniendo la plataforma fáctica, que se cambie la calificación legal y que se condene a Bombernicch como autor del genocidio por todos y cada uno de los hechos que fueron traídos a debate. Estoy hablando del principio de certeza, que no lo tengo, basado en que una testigo concurrió al tribunal y dijo lo que ya todos sabemos que dijo o expuso. Y con esto creo que en modo alguno hubiéramos tenido ningún impedimento en hablar de los 7 homicidios y no de los 6. Yo lo lamento profundamente por toda la gente que aboga como nosotros, pero... Perdón. Doctor hacemos un cuarto intermedio. En 2016 recibió una carta intimidante de Carlos Blaquier y de los directivos del Ingenio de Ledesma, en el marco de los preparativos de un viaje a Jujuy que Bregman catalogaba como un laboratorio de la impunidad y represión. Iban a un encuentro al que viajaron delegaciones de todo el país para denunciar los ataques a las libertades democráticas. La carta llevaba el membrete de Ledesma, firmada de puño y letra por Eduardo Nogués, director de Asuntos Institucionales y Legales de la empresa. La destinataria era la diputada nacional Miriam Bregman y no decía otra cosa que un amenazante pedido. Le pedimos, señora diputada, que evite hacer afirmaciones sin sustento que afecten la dignidad y el buen nombre de las personas. Más allá de todos los casos en los que ella intervino como abogada, a nivel político, si bien Miriam Bregman venía de muchos años de militancia, recién tuvo su primera oportunidad en las urnas en el año 2011, cuando fue candidata a jefa de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. 2 años antes había sido candidata a diputada, pero había estado en una lista y no la había encabezado. La del 2011 fue la primera experiencia electoral también del nuevo Frente de Izquierda, formado por el PTS, que es el partido de Miriam, y por otros 2, el Partido Obrero y la Izquierda Socialista. El PTS ya venía con una alianza con la Izquierda Socialista que arrastraba de años anteriores y también con el Nuevo Más. Pero la novedad es que para esta ingresa el Partido Obrero. Cuando ingresa el Partido Obrero, se va el Nuevo Más. El tema es que el Partido Obrero siempre iba por afuera y era la fuerza trotskista que más movía en la calle. Como toda alianza, la parte complicada va a ser la gestión interna de los egos y también de las intenciones políticas. Bueno, terminan negociando fórmulas cruzadas. La presidencial iba a ser Jorge Altamira, del Partido Obrero, a presidente, y Cristian Castillo, del PTS, a vice. La de Provincia de Buenos Aires iba a ser la de José Montes, del PTS, a gobernador, y Daniel Rapinelli, a vice. Y en la ciudad quedaba con Miriam a jefa de gobierno y su vice era José Castillo, un hombre de la izquierda socialista. Con este reparto de poder, la izquierda sellaba una alianza histórica que dura hasta hoy y que incluso se amplió a nuevos aliados. Igual a Miriam le fue muy mal en esa elección. Sacó 0,78 y quedó muy relegada en la discusión. De hecho, un punto más que ella sacó Luis Zamora, que era otro dirigente histórico de la izquierda argentina, y 13 puntos sacó Pino Solanas, que también tenía un pensamiento más cercano a la izquierda. 2 años después, el FIT va a tener su gran año. 2013 fue, te diría que el mejor año en la historia del Frente de Izquierda a nivel nacional. Miriam iba segunda en la lista como candidata a diputada por la provincia de Buenos Aires y el FIT logró meter una banca. Y bueno, si bien Miriam iba segunda, pudo acceder a esa banca recién en 2015 por el sistema tradicional de rotación del FIT, que es un acuerdo que tiene el Frente de Izquierda por el cual, tiene 4 partidos adentro, va uno como primer candidato, otro como segundo, otro como tercero y otro como cuarto. Si metes una banca, bueno, es un año cada uno. Tienen ese acuerdo en el cual las personas que están en una banca renuncian para dar paso a otras. Y te diría que es el acuerdo que ha permitido que el FIT
siga unido hasta hoy, ¿no? Porque ha permitido que todos tengan algún tipo de representatividad, siendo que a veces no terminas metiendo la cantidad de bancas necesarias como para hacer participar a todos. Te diría que ese cumplimiento ha sido lo que ha mantenido al FIT unido tantos años. Otro diputado que iba a meter el PTS en esa elección, pero ahora desde otra provincia, iba a ser Nicolás Del Caño, electo por Mendoza. Del Caño saca unos sorpresivos 14 puntos en Mendoza y se ubica como líder indiscutido del PTS nacional. El PTS lo lleva rápido a Del Caño a pisar Buenos Aires porque se le venía la interna con el Partido Obrero que tenía su histórico líder, Jorge Altamira, como su candidato potencial para las elecciones presidenciales de 2015. La fórmula del PTS para combatirle al Partido Obrero va a ser la misma que la de esta elección, pero al revés. Del Caño presidente, Miriam vice. Y es esa fórmula la que da el batacazo y le gana la interna a Altamira. Después sacaron 3 puntos en las generales y para el balotaje entre Macri y Scioli llamaron a votar en blanco bajo el lema de que son lo mismo. No solo eso, sino que además hicieron algo que es un poco insólito. Le pidieron a la Cámara Nacional Electoral que les permita fiscalizar el voto en blanco. Obviamente la Cámara les dijo: afuera. Afuera, váyanse para allá. Bueno, triunfa Macri en 2015 y se abre una nueva etapa para la izquierda. Ser oposición de un gobierno de derecha. En este tiempo, y ya siendo diputada, gracias a la rotación que recién decías, Mati, acordada en 2013, Bregman toma más protagonismo en la discusión pública por sus críticas a Mauricio Macri. En 2017 asume como legisladora porteña y es insultada en su jura, algo que un poco va a anticipar el tono del debate público de los próximos años. Días después de su asunción, fue reprimida junto a diputados kirchneristas por la discusión de la reforma previsional. Una imagen que quedó grabada de esa escena fue como Miriam acompañó y asistió a Mayra Mendoza después de que la policía de la ciudad le tirara gas pimienta en la cara. Miriam estuvo con ella y le puso leche en la cara, una imagen que, junto con otras, hizo que Bregman fuera, dentro de los dirigentes de la izquierda, la que mejor caía en las filas kirchneristas. En 2019 va como candidata a diputada nacional por la ciudad de Buenos Aires junto a la boleta de Nicolás Del Caño y de Romina del Pla. Pero como a la candidatura principal le fue muy mal, Miriam quedó arrastrada por esa derrota. De hecho, de cara a las generales, hubo como una especie de mini campaña de Miriam para cortar boleta, o sea, como para votar a Alberto Fernández como presidente, pero cortar la boleta en la capital y votarla a ella como diputada. Casi le funciona, no le alcanzó. Sacó 6 puntos, pero quedó muy, muy cerquita de entrar. Fue apenas unos centésimas que la separaron de ganar una banca, así que casi le funciona esa estrategia. Recién pudo entrar 2 años después, en 2021, que volvió a encabezar una lista en la Ciudad de Buenos Aires y ahora sí sacó 7,5 puntos porque, bueno, era una elección legislativa y le pasa algo así a la izquierda, que es que le va mal en elecciones presidenciales, pero cuando son legislativas le va bien. Esto, puede tener que ver con que la sociedad los ve más como una opción para representar en el Congreso, pero cuando hay la necesidad de votar presidente, es decir, votar opciones reales, ya ahí la gente no los acompaña tanto. En esta elección, la del 2021, Bregman tuvo su momento de mayor brillo en el debate de los candidatos de la capital porque, mientras María Eugenia Vidal confrontaba con Santoro, a ella le tocaba la pelea con Javier Milei. Fue un choque en el que se mostró ampliamente superior al candidato libertario. Su llegada a la elección 2023 la consagra dentro de la estructura del PTS en una nueva interna con el Partido Obrero. Una interna que además ganó por amplio margen. ¿Cuál es el problema? Bueno, el problema es que la izquierda quedó quinta y relegada en la discusión electoral. Con el desafío de no perder votos que, asustados por la posibilidad de que Milei sea presidente, se fuguen a Massa. Sí, y además con un problema que es que esto es opinión, pero llega un poco tarde la candidatura de Miriam Bregman. Creo que Miriam Bregman era una novedad como para ser candidata en el año 2019. Ahí el FIT pifia un poco, sobre todo el PTS, porque Del Caño ya venía desgastado después de ser candidato en 2015 a presidente y en 2017 de perder en la provincia de Buenos Aires. Y ya venía con un cierto desgaste que podría haber hecho que Miriam sea una candidata un poco más novedosa en esas elecciones, aparte con un error, también a mi parecer, de la izquierda, que es la de mudar a Del Caño a la provincia de Buenos Aires, cuando él le había ido muy bien en Mendoza. ¿Por qué no siguieron peleándola en Mendoza, que podría haber crecido un poco más? Pero bueno, llegando a 2023, ya Miriam tampoco es una novedad. También es una candidata que ya tiene un cierto desgaste, cuando el PTS tiene otras figuras que son un poco más novedosas, como por ejemplo la de Alejandro Vilca, que le fue muy bien, sacó 20 puntos en Jujuy. Entonces, bueno, da la impresión que el FIT va llegando un poco tarde a cada uno de los procesos, incluso que tiene dentro de su propio espacio y de su propio partido. Así es como Miriam llega a esta elección presidencial, queda quinta, queda relegada,
y ahora, va a tener que convencer al votante que es útil votarla a ella cuando enfrente tenés a Milei y la posibilidad de que venga un gobierno de ultraderecha en la Argentina. Es la gran dificultad que tiene en este momento el Frente Izquierda como para hablarle a la sociedad y sobre todo a su propia base electoral. El 13 de agosto, en las PASO, Miriam Bregman sacó 1,86 y sumó junto a Gabriel Solano, su rival en la interna, 2,65. Así que, si hubiera balotaje, claramente no van a entrar. Pero yo me pregunto, ellos llamaron a votar en blanco en 2015 entre Scioli y Macri. Si hubiera balotaje ahora entre Massa o Milei, ¿qué van a hacer esta vez? Mi nombre es Matías Mousset. Y el mío, Martina Garbars. Cerramos la carpeta roja de Miriam Bregman y en el próximo capítulo abrimos la de Axel Kicillof.